porque ya no trabajaba en la tecnología, y ya se ve igual, todo se va. Tanto que no existe. No, lo que se puede ver es mi hablar. Yo le decía a esta niña que, como bueno, se ve acá en mi cámara, en realidad, no son capaces de poner a mí ni siquiera ese perro de ¿verdad? Digo, ahora sí que lo he visto, no está bien, pero a lo mejor la gente la mayoría yo ya había escrito los libros, lo escribió, y yo siempre lo comparaba en plan de broma con la de la teología. El mejor arqueólogo que había era Tomás Chávez, que era magnífico arqueólogo, y mis amigos decían que hablaba para colocarle la camisa, nadie porque balbuceaba en esa reflexión. Un poco así las amadoras. Y una gente muy introvertida, pero que tuvo un papel fundamental en la Comisión del Patrimonio Mundial, que es lo que poca gente sabe. O sea, nosotros, ustedes, si no quieren saber, con mañana empieza una reunión a nivel continental, políticas patrimoniales. El que quiera ir, llega a la ciudad universitaria, pregunta en la puerta, ¿dónde es la reunión de ciudad de patrimonio? Porque no se siente como la ciudad es muy pequeña, Salvador fue muchos años el delegado de México en la Convención Mundial. La Convención, me voy a explicar rápidamente, tiene un proceso doble para que se pueda declarar patrimonio de la humanidad natural que deben hacer. El primero, la Convención Mexicana no hace una lista indicativa. Esa lista indicativa se va a dar UNESCO, se lo designa a todos ustedes. Y luego hay un par de reuniones para analizar los pros y los contras de estas propuestas. El punto final es más o menos como 2 años después, y ahí ahora salieron muchos de ustedes que llaman el tablero, que en los Estados Unidos son muchos, inclusive yo tengo amigos que viven de cambiar, ya, y cobran el 4%. O sea, si sale la iniciativa, el tablero da un porcentaje de esto. O sea, es una cosa perfectamente normal, ilegal, ¿sí? Legal, hay que muy bien. Pero para que sea declarada patrimonio de la humanidad una ciudad de ocupamos 10 ahorita, hay que cambiar, y hay que ir y hablar con los que están en el comité que van a votar y decirles cuáles son las ventajas y tal, y dónde queda. Y entonces nosotros no podemos ofrecer más que eso, para otras cosas que están más, pero la gana para otras cosas patrimonio. Pero ahí fue muy importante la labor de Salvador, Idiomas, que es una gente muy bien conectada al país, y eso hizo que muchas de nuestras ciudades, aquí me tocó trabajar con él en Zacatecas, que también trabajar para hacer el grado. Fue un proceso muy difícil, porque también fue pasar en el escritor de un estado de Zacatecas, y no quería que fuera nada más que una de las cosas que es importante para que haya más de o de días parlamentarios. El incomún es el destacado de si el incomún no abarca la ciudad de la patrimonio no pasa, porque el incomún es el grupo de expertos a nivel nacional que hace la evaluación
para hacer un patrimonio. Esto no importa porque ustedes tienen lo que pasó a la ciudad a Sigma, todo esto. Entonces yo creo que la labor de Salvador Díaz de Abreu fue importantísima. Fue importantísima parte porque los escritos que él hizo, un poco analizando la Carta de Venecia, analizando todas las convenciones, y todo el desarrollo del patrimonio a la forma que cada uno de nosotros piensa. Muchos sacamos la cabeza y cada uno no nada más. Y bueno, que como Salvador está luchando y tal, un tiempo esfuerzo de morir, pero lo que menos debería de ser una institución como la nuestra es
antecedentes para los españoles, antecedentes inmediatos, porque ya estaba Venecia, que también fue una española, pero no era la misma. O sea, ya en una ciudad la cultura debe haber sido verdaderamente difícil. Entonces, el hecho de que había calles de tierra, calles de agua, ya era una jerarquía muy diferente. Y por eso es que en esta circunstancia las calles eran verdes, cosa que el urbanismo común de la época no sucedía, porque como estaban amuralladas las ciudades, había una definición clara de lo que se llama intramuro y la parte. Por lo general, el intramuro vivían los conquistadores, en este caso los españoles, o vivían las familias feudales, bien fueran los condados o los ducados o cualquier cosa. Cuando después de 72 días de combate, Hernán Cortés doblega a lo que quedaba de las fuerzas mexicas, uno dice, bueno, ¿cómo es posible que 250,000 mexicas escocanos Aruba, todos estos eran judíos por los 470 más o menos españoles, pero en el momento de la salida de la noche cristiana, después de como consecuencia de la matanza del templo mayor Pedro Alvarado y el regreso precipitado de estarse peleando, y esto es una de las cosas que no se valora, si uno sea no fue por eso, pero había que reconocer que Cortés era un militar altísimo. O sea, en un momento dado, estar peleando contra otros entes, primero desde dentro, y luego avisar que llegan, que apresar los más españoles, pues realmente era una novedad. Entonces, lo que realmente hizo fue hacer ese disco para hacer una incursión del chico contra las fuerzas de parte de la cruz y regresarse con la enorme problema de que en este periodo Alvarado se había quedado a hacer de controlar la situación acá, se le ocurre, y ahí ven ustedes cómo esta visión de los europeos es muy diferente. Había un tipo ayer que decía, no, la matanza del templo mayor fue porque Alvarado se descubrió por las joyas que traían el oro y la plata. Querían dar 3 meses aquí. O sea, si querían tener las joyas, las podían tener sin matar a los poseedores de las joyas. Porque, como bien saben ustedes, Moctezuma, por estas circunstancias tan desafortunadas que tuvo, la aparición del planeta, que coincidía la fecha de que se había ido a Zacatecas, y todo esto, a muchos personajes que eran tan religiosos. Entonces, el motivo que ha sido una matanza verdaderamente sanguinaria, y cuando llega Cortés a México se encuentra con que está realmente sublevado todos estos que había tenido más o menos la salida precipitada hacia el pueblo de Tacuba, pero no había perseguido a los españoles que habían caído, sobre todo en las grandes cortaduras que había, esta famosa cortadura donde se cayó la mayoría, y ahora coincidiría más o menos con la transformación que pasó en la reforma, pero como está San Hipólito, que hay inclusive una placa ahí ahí estaba el punto de enfoque donde el 90% de los españoles se cayeron. Y se cayeron porque se querían llevar todo lo que se había llevado de los indígenas. Ahora, al caerse ahí y realmente producirse esto que ahora se
como se está toda precisamente muy curiosamente un cronista que siempre decía, bueno, en realidad agarraron el Tony, no fue y no lo saca hacer nada para salvarlo, lo deja más. Él dice, acusar a la diferencia a mi tipo de valor, porque el tipo de cuando se amplió, pasó la reforma norte de los portugueses, un poquito llegamos al centro de la tierra. Lógicamente, toda la masa, todo esto, porque no es posible que no aparezca nada. Claro, pues los españoles, que habían tomado la velocidad, sabían dónde se había caído todo. Encontramos unas patologías necesitadas y tal, pero de nuevo, todos íbamos a sin embargo, el Palacio Público de una manera de mucha gente y una cosa parecida. La separación de la parte de mucha gente entonces, claro, los mismos españoles habían regresado y ellos habían sacado. Pero esto hizo que cuando, porque es como la ciudad de Grecia, y se declara formalmente ya el siglo de Azteca, y estos famosos episodios de los de Espartero, se tenga que delimitar la nueva ciudad. Una de las cosas primeras, todos creían, es que no se quedaran los españoles en la Ciudad de México, porque iban a estar en el centro de un territorio que estaba dominado por los indígenas. Pero porque es que bastante perspicaz se dio cuenta que la mayoría de los indígenas que estaban alrededor de porque ya les he comentado que a diferencia de los romanos, los aztecas no tenían esta forma de conquista. Los internos romanos, porque mandaban las famosas divisiones, se quedaban en el lugar, tenían un sitio en ese lugar y tenían puntos de defensa allá, no aquí. Y tanto la matrícula de los grupos de los aztecas implicaba que cada vez que ocultaban a un pueblo vecino, este pueblo vecino tenía que pagar un tributo. Y había tributarios y había gentes que iban por ese tributo y regresaban. Pero entonces no había en Tlaxcala, en la cerca de toda la región de Puebla de Tlaxcala, que por los mismos bibliotecas no había una guarnición de aztecas allá. Entonces, claro, si en un momento dado dice la famosa sucedió, nosotros vamos a liberar de esto, vamos de nuestro lado, por eso es la lucha esclava. Nuestra verdad, esto es famoso matricismo, que es un mexicano, pues, quiere una esclava que da la libertad a cambio de que no sepa defender la además también que se debe registrar todo. Hubo una revista allá de México que se llamaba El Fajá, hubo un número dedicado a este puente lingüístico, ya estamos en la prisa. Decía, ¿qué decía Cortés? ¿Y qué le decía el español campeón de sacerdote? ¿Y qué le decía él a la Malinche para que él a su vez le dijera a los aztecas que llegarían a regreso? Entonces, las alteraciones eran verdaderamente de risa, porque de hecho, si la Malinche hubiera sido como el ciclo de Luis, no hubiera pasado. Porque él dice una cosa, la Malinche dice otra y de regreso sale peor. Cada quien hubiera inventado su verdad
la Malinche se hubiera convertido en la mujer más poderosa, creada por un film Isabel Paz, como podía suceder, no sucedió. Pero lo importante para nosotros es que decide Cortés quedarse en la Ciudad de México. Y al quedarse en la Ciudad de México, no solamente eso, sino decide quedarse encima de la Ciudad de México. O sea, en el mismo sitio Porfirio que estaba el templo mayor instalado todo para el palacio, quedarse en ese lugar. De hecho, por eso es que las ruinas del templo mayor, como conocen, están en ese sitio. O sea, ahí estaba el templo mayor. Entonces, el palacio de Montezuma es el palacio nacional. El palacio de Alzayaca es la capital. Y él dice en sus escritos que le encarga a un repúblico, que es un delineante, que sabía dibujar, que trace un área donde sería el área de la zona española, que se conoce como la plaza. Pero esta plaza pues era habitual, era una calle, ¿verdad? En el otro lado de la calle pues ya estaban los barrios indígenas, los 4 barrios que se encontraban alrededor. Prueba de esto es que a uno de los, digamos, colaboradores de los españoles, que es un indígena, le ponen un mercado donde estaba la Nacional, ahora el edificio de la Nacional, donde estaba el conocimiento, y frente a Bellas Artes, porque ahí terminaba la plaza. O sea, en lo que era San Juan de Letrán, terminaba uno de los límites de la plaza. Se suponía que en esta plaza, que serían las calles actuales de esta saga, la libre circunvalación de Pedro, por eso era una serie, si ustedes van ahorita por Perú, el apartado es una canchuela que se va abriendo, porque era un cuadrángulo irregular donde estaban las acequias municipales. Pero ahora, para poder evitar esto, tenían que terminar con la ciudadanía. Y entonces, de hecho, la destrucción de la imagen, esta idílica que todavía vemos, todavía muchos años, fue un tiempo de la misma conquista. Cortés no le convenía tener calles de tierra, porque era un problema. Entonces deciden llenar todo por los mismos templos, y no tienen un doble, y desaparece la zona china. Yo digo que cuando Cortés se va estos 3 años a Coyoacán, se va porque la ciudad de Guerrero Unido. Imagínense tapando todo esto sin drenajes, sin una circulación de grano. Entonces, desde hace los años mencionados, cuando se vino a la ciudad en 1639, nada más 3 años, ellos debe haber sido espantoso, porque hasta la vida que quiero, todo podría ser hombre. Entonces, un poco todo el Cortés se fue a Coyoacán, aparte por seguridad, de los miles de muertos y sepulcros que quedaron, y que desechaban las piedras encima, y todos los desechos de agua estancada, los desechos humanos, y les decía que facilidad, ahora sigue siendo igual, pero también quieren que pongan en alerta de árboles aguas. Entonces ya sabemos que esto viene de las aguas, las aguas, los desechos de generaciones de los humanos que gritaban así para preguntar las vasijas hacia afuera. Yo todavía, ya no me acuerdo, yo tenía así. Yo estaba muy pequeño y no se paraba, hacía la vasija. Pero esto era algo normal, y más en el norte, imagínense Chihuahua salir con esta temperatura bajo cero, allá al hoyo,
Entonces, en la ciudad era un problema. Y esto iba porque la ciudad se terminaba precisamente donde hoy terminaría la Avenida Paz. O sea que de ahí en adelante ya no había nada, absolutamente nada, ¿no? Lo primero que se empieza a hacer ya muchos años después son las comunicaciones por las vías principales que iban a los pueblos aledaños o traían el agua a la ciudad. Pero recuerden ustedes, ya lo habían mencionado, la ciudad se surtía a base de los acueductos, principalmente de los acueductos de Chapultepec. Y el acueducto que todavía vemos un pedazo de Chapultepec, precisamente, que pasaba junto con la ingeniería de la Tlaxcala, un lado de Tacuba, a llegar por delante de lo que ahora sería Avenida Hidalgo. Si se hiciera una excavación en el centro de la Avenida Hidalgo, se encontrarían todas las bases de los acueductos que llegaban a una de las fuentes que se llamaba Fuente de la Mariscala. Todavía hasta hace unos años había un edificio en Cortesina, de Escorio, que se llamaba Mariscala. Esos terrenos ahora van a ser interesantes. Esto quiere decir que el agua llegaba hasta aquí, porque es decir, que es tanto a la Mariscala como a la famosa fuente del Saco del Agua, y todo se surgía hace de ese tipo, o sea, estaban así como eso fue lo que protegió la conquista, colocaban en su libro de alimentos y de agua a través de los canales y los lagos. También hacía muy dependiente en México a la ciudad, porque la ciudad no tenía fuentes de agua potable más que las que venían de fuera. Entonces la ciudad tenía que ser muy constante. Es increíble que la ciudad, con la ciudad de expansión de la ciudad de la ciudad, o sea, que en un momento vamos a ver, todo esto de lo que llamamos Avenida Paz, que es principalmente lo que vamos a ver ahora, era para precisamente en la segunda mitad del siglo XVI deciden junto con Chapultepec, que habíamos visto que era un sitio para extracción, crear una alameda, o sea, un enorme sitio poblado de álamos, para que fuera sitio de educación de la nobleza. Ahora, la raza cuando duró nada, no duró nada, por eso es que el 90% de los que estamos aquí tienen sangre indígena, porque no se respetó absolutamente nada, y no se respetó por una cosa muy loca. Eran demasiados camiones hombres, muy buenas indígenas, y la raza estaba por favor muy loca. Entonces eran muy pocas mujeres, y entonces precisamente los nobles y no tan nobles, los tenían sus indígenas, que les servían al crecimiento de las mujeres. Entonces, luego empezó a crearse el mestizaje famoso y después el periodismo, que fue casi intenso. Entonces, todo esto propició que la clase española no existiera más que en el trazo de la ciudad, pero los grupos indígenas, a pesar de que tenían prohibido entrar a esa zona, lo hicieron con toda libertad, porque había un servicio grande para los españoles que estaban asignados aquí, y todas las colecciones de servicio entonces, esta zona de la Avenida Paz, en primera instancia, se llamó el Camino del Calvario, porque se hicieron una serie de capillas que en cada una de ellas se llevaba una de los pasos del Calvario de la crucifixión. Y de hecho, estaba tan afuera de la ciudad que en San Diego, una de las cabeceras de la Alameda,
estaba el quemadero de la Inquisición. O sea, este quemadero de la Inquisición, donde los tres sabios españoles eran los que eran las consecuencias, como los indígenas no estaban considerados seres humanos, pues no estaban considerados como pecados. ¿No? Entonces, otra de las grandes mitos es los famosos quemados de la Inquisición, son los quemados de 100 años, 70 años. ¿Por qué no los quemaban? Porque se pagaba también los pesos. Ya los iban a quemar, los americanos. Luego propiciaban que se fuera y entonces pagaban una cantidad y hacían un niño y lo quemaban. Entonces se quedaba feliz. A los que sí quemaban algunos eran los que ayudaban de la religión cristiana, que eran así. Y sobre todo los que estaban relacionados en la zona de determinación, que era la zona de Andalucía, todas las partes de España, que estaban los pobres, muchos de los cuales no se cambiaban de religiones, seguían sus prácticas. Entonces, claro, eso sí tenían problemas, eso sí tenían muchos problemas, y a eso sí se les llegó a quemar el edificio. En el quemadero de Inquisición, como el palacio que estaba frente al Palacio Nacional, fue nada más para cosas externas. En realidad, cada vez se iba haciendo más light, digamos así, de administrar la conquista. Y lo que hizo Cortés de una manera genial fue que en el momento cumbre de la transición entre el 1923 y el 1924 no entró el poder a los juristas. El hecho de que Cortés haya caído prisionero, que según esta famosa frase, esta animal mental, y le perdonara la vida porque se debía, los tres tenían muy claro que no podía descabezar al imperio de la Rochada. Y entonces, ¿qué hace? Deja a Cortés en el mismo papel de Plan 4 años que cada trono. Y estos 3 años, hasta que se lo llevan las figuras, pues, esto como lo que hay para asesinarlo, que según lo que ahora dice, no era tan supuesto, sino había un movimiento así para asesinar, porque era fácil, era muy difícil. No tenía ni medio ni gente para hacerlo, pero bueno, el pretexto para matar. Y no sabemos dónde lo está ahora. Porque el lugar que más la calle tiene, que se encontró huesos de perro, no sé qué, y todo, pero esto le convenía mucho al gobierno. Lógico, un gobierno, porque las socialistas de 1970, que ensalza la figura de la libertad. Entonces se escatoban de los años 14, también de las además de la democracia. Entonces, se decretó que afortunadamente después se hizo un nuevo dictamen técnico, no sé, que son notables, y otras ciertas, no son impuestos solamente humanos, pero durante el gobierno de Echeverría, la figura notable de los clandestinos. No, queremos que es bien. Esto está como que llega a Brasil, entonces te iba a meter ahí. Ahí se pone a decir, no vamos a hacer eso, no, claro que fantasmas, ahora que están Carlos hizo un cuerpo de fantasmas, horas que sepan me va a cobrar regalías. Entonces, como nosotros recuerdo, no hay que decir que no, todo lo decimos aquí salido, pero hay todo, y no me voy a meter a hablar,
Hay libros y libros que dicen, dicen, no, y tal, le costó la chamba, pero una cosa es la creencia popular, que se va haciendo el hecho de que, pero no era eso. Yo iba al momento, en estos 3 años, de que no sigue siendo o sea, que combinaba todas las cuestiones de carácter indígena, menos los delitos de orden mayor, eso sí los hace, cosas de esas. Pero todo el problema de organizar la justicia de los indígenas lo hacían los mismos indígenas. Y eso fue el mecánico. Ustedes tienen una ley y tienen una forma de gobierno. Sin embargo, nada más nosotros arriba es lo que no aceptó. O sea, dejan del Tlatelolco, que es lo único que queda en México, y entonces arriba. Porque vayan a ver si sacan las cubiertas, ¿qué significa su vida? Por otro lado, tiene el tema lleno de cubritas y bombas. Porque para limpiar la zona del pueblo, no todo tiene nada que temas a la tepa. Pero esto, hay efectivamente a la Casa de Norte, hay un menú de terreno, hay un menú de relato de cuánto costó la casa, cómo se todo esto, para seguir manteniendo el poder de control. Esto era importante. Porque no se puede señalar el rey. Por eso se lo lleva. Por eso se lo lleva. Porque el portero, pues a fin de cuentas, sin mediodía, era muy difícil. Hasta este momento, la ciudad estaba muy marcada. No pasaba de esos límites. Y es con la llegada de las órdenes religiosas, sobre todo las órdenes religiosas, la religión, cuando se empieza a abrir la ciudad. Y ustedes ven dónde queda San Francisco, dónde queda San Francisco, dónde queda San Domingo, verán que estos 3 grandes conjuntos religiosos están en este cuadrante. De hecho, San Francisco, el más grande de todos, está en la media esquina de uno de estos sitios. Por cierto, que la mayoría de la curiosidad, por la calle de afuera, llegando a los límites, si uno se da cuenta por el 6 de septiembre y se mete a las casas, se van a encontrar estos de de repente hay una casa toda que tiene unos arcos, unos muros, y luego ahora acaban de restaurar una pastelería de todo apareciendo cosas ahí, pero esto se empieza a dar la comunidad de las propias edificantes y la expansión de la ciudad se da cuando ya en el siglo XVII llegan todas las otras órdenes que ya tienen otras funciones. Entonces llegan los viejitos y se ponen en el extremo de la avenida, llegan las isabelinas, se ponen donde está todo el Versalles, y entonces empieza a ampliar la ciudad hacia allá. Pero esta consolidación de Avenida Juárez no se da hasta el mismo Porfirio Díaz, ya en 1867, toma el poder por segunda vez. Recuerden que después de la muerte del 64, y Juárez viene una serie de sucesiones, y cuando llega al poder Porfirio Díaz, decide, para que no les pueda suceder lo que Juárez pensaba que era de una siguiente tiempo, decide compartir el poder con Manuel González. Y la primera etapa, efectivamente, Manuel González, presidente, pero en esa época para nosotros es importante porque ya se establece en el Castillo de Chile. Y entonces el recorrido de donde está el presidente al Palacio Nacional ya se vuelve permanente.
ya se vuelve permanente. Eso quiere decir que durante toda la época colonial nada más existió todo lo que era Calvario, pasado Calvario, y no había más que la alameda de un lado, y fueron apareciendo el convento de Corpus Christi para Villanueva, en caso de alguna parte ahora, ¿verdad? Y de ahí nada más los otros conventos, San Hipólito, la esquina de la Unidad, ¿no? Y una capilla que se llamaba la Capilla de San Gabriel, donde era muy interesante y llegó hasta la zona norte, que era la Capilla de los Conquistadores. O sea, no los grandes conquistadores que habían participado en la Segunda Guerra Mundial tenían su propia capilla en la Avenida Hidalgo, que se llamó hacia la zona. Entonces, durante toda la época colonial, por decir que este tramo que vamos a ver ahora, no existía como tal, y no era una avenida que se mencionaba directamente nacional, flanqueada por unas cuadras religiosas en el centro de todas estas capillas y la alameda, porque no había absolutamente nada, hasta que Porfirio Díaz ya en la consolidación decide hacer algo que él considera que políticamente le va a hacer incluso, y es hacer el movimiento a su antecesor, que es realmente una cosa poco común, hacer que Porfirio Díaz haga un movimiento de municipio a Juárez. El presidente anterior que él había combatido al final, ¿no? Había tratado de que Porfirio Díaz estuvo en la batalla del 5 de mayo, el de abril, y todo lo que inclusive había sido tomado prisionero, se había jurado la primera Veracruz, y que le pidió un enorme odio a los franceses, un enorme odio que se lo anteriormente a ellos, por eso Francia, y cuando hubo la definitiva, ahí empieza la revolución, en 1810, año 11, los franceses pudieron buscar su libertad, los franceses pudieron estar en Francia. Entonces, yo decía que era un proceso para simplificar el plazo. Porque siendo militar, yo no sé si sería motivo de paro, yo también en serio. Entonces yo tengo amigos de esa posibilidad, todavía quedan fuera, y tienen grados de Porfirio, ¿no? Y entonces, claro, acuérdense que ya la fotografía empieza en 1860. Por ejemplo, en 1860 la fotografía no está rara. Entonces, hay una enorme biblioteca de escenas de Porfirio Díaz. Y si ustedes se fijan, como que se fue trabajando. Yo no sé, no he encontrado nunca nadie que pudiera decir si realmente le llevaba a francés. Nunca trajimos a no se fue metiendo, pero esta personalidad, Porfirio Díaz, es realmente muy atractiva, que ha sido muy marcado en los autores. Les decía yo que ahora dice hace un momento el hemiciclo habla exactamente enfrente a la única iglesia que hay, es un rechazo a la religión, o simplemente fue porque ahí estaba el pabellón morisco, y al cambiar el pabellón morisco, la villa de San Jorge, quedó ese espacio, y ahí hace Porfirio Díaz el municipio de Juárez, pero además lo pone por alguien que es más tentador.
también esta máxima contra la corrupción o no se podía. Entonces, este reconciliarse con el pasado de los primeros días, pero ponerlo frente a la iglesia, donde había sido tan criticado el mismo padre, que es tiene un mensaje. Los emperadores romanos básicamente todavía está por supuesto, pero no hay pero ahí, en el Senado romano todavía se conservan los sicarios de los romanos, los sicarios de los romanos yo creo que eso es como darle máxima de la vida. Imagínense acá es más loca, chaparros todos. Lo que se olvida es una cosa. Yo creo que no importa la estatura real, sino lo que trata de representar. Imagínense cómo se representa la cultura de la raza, cómo se representa la raza local. Son figuras monumentales. Yo no entiendo por qué, por tratar de llegar a verdaderamente algún día hacer algo. Pobre Carimay, que es un hombre que todo está pero que está mal. La mano debe ser tanto que es la cabeza de Madero. Lo que pasa es que Madero, no sé si de repente yo tanta carrera no que se iba a bajar por el estacionamiento, como ese, está pegadito al estacionamiento. No había otra forma. Juárez tenía, y esto lo último de Castillo, una figura realmente interna muy grande, pero físicamente muy poco deseable. Y entonces, ¿cómo representar a Juárez? Chaparrito, indígena, tal. Bueno, se lo podía haber representado. Hay muy buenas esculturas de Juárez. En Jalapa hay una magnífica y debe haber esculturas de Juárez de todo tipo, pero las son buenas. Yo gusto de más, pero Juárez en la que está ahí, en un partido que el sitio es una cultura. Ahí les faltó nada. Agarraron todos desde la y por ahí el arquitecto también puso los kilos. Es la cosa más loca que trabajan. Y parece que fuera un lugar para que se sentara la gente en un gran senado. Claro, no aprovechamos mítines ahí en el municipio de Juárez. Pero esto fue un enorme mérito de Porfirio Díaz. Y no era por reconciliarse con nadie, porque Juárez, a pesar de que fue una manifestación popular, hay un orden sobre todo el concepto que lo dio Palacio Nacional. Una de las cosas también que hay que ver es que tuvo la dignidad de no volver al Palacio Leandro estaba en el mismo Arroyo que nos tomó la presidencia en su fábrica al Castillo. En cambio, las 2 veces que le tocó todavía Juárez, decidió no habitar el Castillo y el Castillo quedó abandonado. Cosa también curiosa, cosa que hizo Lázaro Cárdenas. Porque el decreto de Lázaro Cárdenas, convirtiendo al Castillo en zona de historia, es al principio de su mandato. Sin embargo, él no hizo absolutamente nada por tratar el Castillo, se estaba cayendo, hasta que el siguiente presidente, porque evolucionar así pasó con Juárez.
¿Cuál es lo que son ultra? Perdón, ahorita que menciona que Juárez, ¿sabemos la fecha del estatus de vencimiento de Juárez en Palacio? ¿De qué fecha es? Esta es una estructura como de 1914, Posterior a 2000. es magnífico, además. Ya cuando se reconoce a Juárez, está Juárez, muere en un recinto para visitar hasta la salida de Florencio, habita el Palacio Nacional, y entonces, claro, al morir, siendo presidente, se crea esta dicotomía también histórica muy curiosa. Si ustedes visitan la Catedral de Juárez, la Catedral de San Fernando, es una tumba curiosa. Si ustedes van al Panteón Mojarras en París, y ven la casita donde está enterrado, sigue enterrado por Filipe Díaz, es chiquitito. O sea, debe ser un metro de un medio, pequeñísimo altar, una línea de la Catedral de Oaxaca y una tierra de la. Entonces, el contraste es enorme. Además, afuera no dice absolutamente nada. Además dice Porfirio Díaz y la Escudo Nacional. Sin embargo, lo que también hemos dicho es facilísimo indicar, porque primero como extranjero mexicano dice, usted viene a ver a su presidente, sí, pues está acá. Dice que todos los días no estamos pero bueno, entonces, al hacer ese movimiento, ya se articula la calle de los Díaz Juárez hasta llegar al Tabaquiste. Eso con muchos locales y marcar esta avenida. Entonces, lo que vamos a hacer ahora va a ser a la inversa. A base de las imágenes, lo que vamos a hacer es recorrer la calle como viene el sentido del palacio, del castillo de Chapultepec hacia acá, para que veamos los enormes contrastes. Yo creo que es la calle que más sufrió por el sismo. Y esto ha propiciado la enorme modernidad. Y es una calle que históricamente, desde el punto de vista arquitectónico, es un libro abierto de historia de la identidad. Tiene desde los monumentos coloniales que ya mencionamos hasta edificios actuales que eran los egipcios, edificios muy modernos, y pasando por todas estas anécdotas que les platicarles ahí, como sus créditos, de forma con la mano de padre, y ahora se tiene que comprar así que vamos a pasar la este era un oficio que se llamaba, y es un oficio paradero de los peregrinos para salir de la Ciudad de México. Mira, esta fue una estupidez de 1870 en la actual la en que de las personas que son un error público, más que eran preciosas, tenían un uso práctico. Eran licerías, restaurantes, cafeterías. Ahora es cuando más las han dado, porque fue lo que se han instituido, por ejemplo, de Juárez, para hacer que el Estado mexicano de Juárez, para Juárez, gasto de maíz, pero bueno, ahí sí es una de las cosas que van a hacer los eventos imposibles. Saldría carísimo
pues me pasó una cosa por eso. Como estás a punto de publicar un libro de libro que era una cazadora, que es la falsa, y había un arquitecto, y tú eras el secretario de Obras Públicas. ¿Sigues la verdadera o estás en como si las pérgolas eran una cosa preciosa, parte del proyecto original de Moguari, fueron demolidas durante el gobierno de Corona del Rosado, como en 1974, más o menos. Y así me queda de pasa, ¿no? Bueno, como ven ustedes, la imagen actual de Avenida Juárez es totalmente cambiante y diferente. Está ahora iniciada por tres elementos discordantes, modernos los tres. Una fuente, las fuentes de agua, cuando llevan agua, realmente son un elemento muy gracioso y muy útil para la ciudad. Ahora las tienen que poner muy altas, que fue lo que alteró mucho el proyecto de la Vía Cazadora, porque si no, pues ahora les echan el jabón y todo, la cemento. Luego, el monumento de Sebastián, que oficialmente se llama Cabeza de Caballo, ya claro, como lo puso el caballo. No se lo digo de Sebastián. Como bien saben, esa parte un respiradero del emisor que pasa por abajo y está constantemente echando humo en el escape de todas las gases que se producen. Me comentan las gentes que trabajan ahí alrededor que vuelven feo todo el tiempo. Todo el tiempo. No ha afectado a ninguno de los senadores, algunos pueden ser los afectados permanentemente, pero sí, nos afecta en la cabeza, ¿no? El edificio este, que se llama Torre Reforma, es un edificio hecho con el fin de albergar a todas las oficinas de los senadores. A pesar de que ahora, como hemos visto, el edificio del Senado tiene sus propias oficinas para los senadores, algunos siguen teniendo sus oficinas en este lugar, los talentos, ¿verdad? Y les queda ahí. O sea, ha sido totalmente cambiante. Imagínense el caballito que el caballote. No existe punto de comparación y lo haremos porque históricamente y funcionalmente lo mismo, ¿no? Entonces, una escultura que está más acorde por su tamaño con la nueva imagen de la ciudad. Así. Ahora, lo que ha quedado verdaderamente precioso y vale la pena hacerles un elogio a don Giovanni de Gutiérrez, son los que lucharon por años para que después del sismo de 85 que había alterado la Lotería Nacional, que es un proyecto de Piero Cuevas y Vicente Urquiaga, de los años 30, recuperara su perfil árbitro. Habían perdido y habían puesto en la parte de bajas un vidrio espejo de lado a lado. La obra la había hecho sin que tenga nada de fotografía un arquitecto que se llamaba Mano. Quedó horrible. Pero estos ingenieros arquitectos, con el nuevo director, según recuerdo, ahora en la época de Calderón, volvieron a restituir esta imagen del último edificio, además una cantidad indiscutible, alejó muy arriba políticamente de la Ciudad de México. Este es el primer edificio también que se hizo de cimentación vascular, que después unos como cajas invertidas llenas de agua, el sismo de la misma agua compensa porque se va a lo contrario del sismo. Sin embargo, el centro se afectó mucho, aquí siempre, por nuestra parte. Ahora parece que lo tenemos muy bien cuidado y es una estrella nuestra. Y estos domingos que yo estuve viendo para mi trabajo,
son deliciosos, no se pierdan teatralmente. El último amigo que viene en un restaurante excelente que se llama Gabriel, y claro, pasa casi desapercibido, y es una pena, en la escultura de Manuel Ferrer. Manuel Ferrer es un artista abstracto, tiene su propio museo en Zacatecas, un museo espléndido de arte abstracto, pero aquí le faltó presencia. Quizás lo que pasó por este monumento de Ferrer, esta escultura, Ferrer ha trabajado la escultura siempre en recinto cerrado. No sé si se acuerdan del cine Diana, que todavía está, pero muy mal alterado. A los lados de la pantalla tenía dos esculturas mecánicas muy buenas de Ferrer, y el otro cine París también, ya demolido, tenía también esculturas de Ferrer. Pero Ferrer es un gran escultor cuando está delimitado por el espacio. Al quedar así abierto, pues pasa casi desapercibido. La escultura es buena, pero casi pasa desapercibido. Es una pena, pero los invito a que la vean. Bueno, entre otras cosas, nosotros, los escritores de la época contemporánea, tienen obras magníficas, de tal, de Castro, de tal, de Taza, y todo lo que hicieron los escritores de universitarios. No cabe ya en la lotería, encargó la Lotería Nacional de los años 80 a Ramón Torres, Héctor Velázquez y David Muñoz este edificio en un predio muy irregular, bastante interesante en las escuelas culturales y plantas, pero que tuvo el problema de que como es una predio irregular, la estructura es irregular, entonces cada vez que tiembla, aunque debe estar muy bien cimentado y muy bien estructurado, se le rompen todos los vidrios por la traducción del tipo del edificio. Es un edificio muy interesante, muy bueno, y tiene una ventaja, tiene una transparencia en la esquina, que remite en la esquina para darle una mayor luz, transparencia hacia la Lotería Nacional, con el emblema de lógicamente de las socios de la lotería. Aquí ven como la estructura es perimetral por el lado exterior, así. Ahora, este es un realidad muy padre. Me encontré que este es un edificio de 1960, nada menos que de Manuel Ortiz Monasterio, el mismo que ha dicho la Nacional, que vamos a ver. O sea, Ortiz Monasterio es el primer edificio moderno realmente en México, copiando los que vamos a ver con estructura mecánica y todo, y se echa este edificio neoplateresco, muy fino, muy bonito, donde ven apenas se ven las conchas, unas conchas de sardinas ahí marcando los edificios, unas columnillas delgadísimas que suben y un pórtico arriba, muy a la Salmantino, pero es una locura de edificio para esa época, pero muy bien hecho, con la estructura de acero, entonces yo muy bien hecho. Fue de los pocos que no fueron afectados por el tipo. Y juega con los estilos. Por afuera es este plateresco español, y por dentro es totalmente anterior, como el edificio de la Nacional. Con estos dorados, metales dorados, es muy bueno, pero no corresponde nada a la parte exterior de la casa. En esta misma época se empezaron a hacer los edificios altos, que empezaron a sufrir lógicamente por el sismo, y deben ser modificados en sus estructuras, como estos, ya en la Juárez, que ven que toda una mezcolanza ya cómo va quedando en lo que pueden aprovechar los ingenieros. Aquí casi lo detallé en los arquitectos, no es una cosa que funcional, así para ir dándoles uso
a los niños. Aquí había un excelente edificio neocolonial, que es don Vicente Mendiola, que era las oficinas centrales de Pemex. Fueron demolidas, se hicieron algunas oficinas centrales, se afectó muchísimo con el sismo. Tiene un sistema de guillotina de las ventanas muy interesante, tiene algunas ventanas abiertas, se abren en guillotina, puede decir hacia arriba y hacia abajo, hacia el exterior. Ahora era un edificio de la tesorería del gobierno de la Ciudad de México y ahora está abandonado. Ahora, esto es lo que queda, la foto es mala, lo que queda de don Vicente Mendiola, perdón, de los edificios neocoloniales. O sea, el arquitecto Vicente Mendiola, que es el que hace pero vean, era un hombre que conocía muy bien el estilo colonial y lo mismo hace esto que hace la catedral de Toluca y hace un montón de cosas el neocolonial, pero bien hechas. O sea, pero es un arquitecto muy atado a esto, ¿ya? Este edificio, los que tengan suficiente edad se recordarán que cuando era Pemex, era como un centro de difusión de Pemex, y ahí en la puerta estaba el chavito Pemex, que era un chaparrito con piernas arqueadas, que vestía la bandera nacional, tenía unos pantalones tangos verdes, una casaca roja, camisa blanca, y le repartía uno propaganda de Pemex. Yo, ahora es una tienda de Fonar, yo le decía a una vez al canal, una forma Fonar es el Fondo Nacional de Artesanía, hay unas cosas. Y bueno, se ha salvado el edificio. Ahora, estos edificios de la primera época del cristianismo, de los años 60, son muy bien hechos, ¿no? Son edificios donde la transición del modernismo al funcionalismo será muy claro en el caso de la siguiente. Esto es un edificio técnico de modernismo. Es la primera oficina de mexicana de educación, pero el edificio está. Y estos edificios restaurados, claro, el problema que tienen es que, como ya les he comentado hasta el cansancio, no existe una legislación que proteja nuestro siglo XX. O sea que cualquiera puede tirar un edificio simplemente, no pasa nada, aún en los casos. Ahora, aquí tiene el problema de que el suelo aquí es carísimo, y no creo que no hay forma de tirar así. Y este es el famoso Hotel de Prado, el primer quinto orden de reforma de los primeros hoteles modernos realmente en México que dieron pie a esta enorme pleito que se llevó al ámbito nacional. Porque imagínense ustedes en esa época, con Santa Silvia poniendo la primera en la calle, diciendo, Mario Parque es un ladrón. Ahora, como somos tantos, pues ya no pasa arriba, ¿verdad? Pero esto que se crearon fue realmente. Este sí es algo porque, si bien Mario Parque tenía respaldo de su tío en la reforma, que era del gobierno, este era del sindicato. Entonces, el sindicato sí respaldó a Obregón Santa Silvia. Y pues muchos deben de haber ido al cine, a los bares, a Rato. Luego en los años 80, 90, Agustín Hernández hizo una remodelación de la planta baja muy interesante con el cine. Había un cine hacia un color frente de la derecha. Había un cine y este sobrevivió hasta realmente el siglo 85. Ahora es una edificio realmente modernista, muy bien. Y ustedes notan cómo el arquitecto de Santa Silvia había venido evolucionando con el tiempo. Había que pensar en el edificio Guardiola, que era una exposición, empezar a Madero, luego y luego ya la combinación con el edificio del Seguro Social, la Nación de la Reforma, es un edificio completo. O sea, la Obregón Santa Silvia
va evolucionando con el tiempo, empieza un clasicismo, los medios clásicos, por ahí dice, digo, Chopin, que inclusive la tesis de Mario Fano estaba inspirada en un conjunto de casas que habían hecho Obregón Santa Silvia, yo, el Panamá, o sea que había un respeto al mismo tiempo que la siempre se ha hablado de esto. Claro, adentro, así como en el Hotel Reforma, los murales de Diego Rivera le habían causado un enorme problema en España, porque inclusive obligó a Diego Rivera que cambiara rostros de algunas de sus figuras del mural, porque se parecían implicantemente, como dice la crónica, a personajes de la vida nacional de ese momento, que este Domingo de la Alameda, Diego, pues está tanto Diego como él, como Luis Rivera Coral, como Tina Kahlo, como todos los personajes que tenían que ver ahí. Aquí estuvo esta famosa frase de Diego Francisco, ¿verdad? Que Revuelo en su momento obligó a que el mural se tapara hasta que Diego Rivera borró la frase del texto. Se desconocía que en 1957, en el sitio anterior que tiró la independencia, el mural está sobre una base de concreto que había fracturado, y en esas épocas los restauradores, para fijar la capa pictórica, le habían inyectado unas sustancias que no son reversibles. Entonces ahora la restauración se procura mucho que cualquier intervención sea reversible con el efecto de que en un momento dado se quiere regresar o saber cómo era la obra y finalmente pueda llevarse a cabo. Ahora se utiliza inclusive para restituir color, la acuarela o una técnica que se llama negativo, que son herramientas científicas para que la gente pueda. Pero aquí no es cierto. Entonces, cuando viene el siglo del 85, se cae el hotel, queda esto que está en el vestíbulo de entrada, y se decide hacer un estrato, o sea, separarlo del muro para pasarlo a otro lugar. Pues a la hora de intentaron hacer esa técnica italiana, pues no se pudo. Entonces, lo que iba a ser un trabajo relativamente fácil, que iban a pasar excepciones, se convirtió en un trabajo verdaderamente titánico. Tuvo que separar todo el mundo de concreto y en una sola operación, cargarlo, fue tan espectacular casi por demostrar claro, fue todo un acontecimiento, ¿no? Y entraron al zócalo, todo lo tenemos. Porque además, para cuando claro, en esa época, ahora ya no debía ponerse la última figura del colegio. Entonces, cuando se pasó, ya se supone que no se podía, cuando corresponde a la premonición. Pero pues aquí también lo pasaron, ahora se ve plenamente en el Museo de frente, donde estaba el Hotel Regis, este famoso hotel que era el hotel de los políticos. El cambio, pues era donde se encontraba a todos los de la comunidad mexicana, el centro de Arturo Capo, que estaba en el campo del Hotel Regis. Entonces ahora, en el solo espacio se ha hecho un muy bonito museo, muy simple, pero se puede perfectamente ver. Un amigo mío fue un hotel ahora y en el fondo del hotel puso este lado
Pero mucho el colorido, además, piensen ustedes en la pirotecnia, el colorido, y sí me gusta muchísimo. Logramos conseguir permiso, dar el fondo de un estudio de este es el edificio más moderno del último, el centro Sheraton, precisamente en el mismo lugar donde estaba el del Prado, duró muchos años de edificio, pero el edificio muy poderoso, que es el Cacho Santa Fe, cuando Santa Fe hizo lo que era el Hotel Sheraton, ahora todo el sin más iba a ser alcalde. Y bueno, yo no soy un dado estas cosas, pero recordar que realmente fue un enorme tragedia de todo lo que pasó a la vida. Fue donde más edificios se cayeron. Acá y luego verdaderamente casi parecía y esto es que aún más significa lo que poca gente sabe, por ejemplo, el ejemplo que cayó 24 minutos después de poder tomar y empezó a vibrar, o sea, hubo gente que salió todavía caminando y todos los progresivos y lo que se me dijo no pasa nada, no pasa nada. Se cayó justo la tienda exterior. Me encontré esta foto padrísima porque la película había una película mexicana que se llamaba Budey y también me di cuenta que Blanca enferma con nuestra pero esta casa me hizo un mercado, ¿verdad? Era la casa de una gente. Y él desmanteló la casa y se llevó todo el interior al museo que está ahora pegado a la delegación Benito Juárez en Parque Villa. Todo el interior. La casa nueva, la casa nueva, de la delegación de Benito Juárez. Bueno, esto es ahora el gobierno de la ciudad ha intentado recuperarla y Mateo que ya la compró para poner el museo dedicado a la obra de Ricardo Martínez. No la han terminado. Pero nosotros cuando intervinimos en la Benito Juárez, empezamos en la parte de abajo, en primer lugar, a vaciar los comercios. El problema de esto es que, como bien saben, la región de tenía muchos parientes y le dejó todos sus parientes. Entonces, una cosa de un follero que dice que bueno, bien señor de una fundación de apoyo a los animales y después en la culpa. Ahora, que ahí se llegan a los animales, y se nos ocurrió en la oficina hacer una plaza para rescatar una serie de esculturas preciadas siglo XIX y hacer una plaza de las esculturas que sirviera de preámbulo al museo. No sabíamos si iba a ser el museo para la siguiente. Y entonces, claro, se fue deteriorando las esculturas con los grafiteadas, muy les hizo caso, hasta que el gobierno actual, el anterior gobierno, decidió construir la plaza y las esculturas tenían su serie de lugar y todo esto, y era un poquito el preámbulo para entrar a lo que va a ser el museo. Ahora se que cambia el nivel muy rápido.
y toda la cosa, pero y estas culturas vivientes de la desaparecidas. Estos de Europa se venían desde hace tiempo, pero ahora las veo, ya son hasta excesivas, en Madero ya hay demasiadas, todos los estados abiertos, pero bueno, yo creo que tiene que tengan menos. Y bueno, estos son los casos muy curiosos de evidencia, el Banner. El Hotel Banner resultó muy dañado por el sismo, pero la estructura estaba sana, y el dueño de un señor del Durango decidió no cerrar, y a medida que iba restaurando un cuarto, iba pidiendo al público. Entonces ustedes podrían, por 170 pesos, quedarse con una visita. Los cuartos son estupendos, ahora lo compré bien, y va a ser unos apartamentos de lujo que está la primera, una vista soberbia, nunca le va a pasar. Esta es una foto antigua de cómo estaba el comercio de los Cristo, ya con lo que era propiamente el comercio de Villas Robles, muy alterados, que es una casa técnica, porfiriana, pero existía en el interior, porque esta casa nada más era la fachada y adentro una gran parte de la casa. El convento sobrevivió hasta 1965, en que lo tiraron todo para hacer el hotel a la vida, el hotel que rodeaba al convento, que era a la iglesia, era el centro de información de la Ciudad de México. O sea, aquí era un centro de turismo. Yo siempre creo que ha sido un error que sea el archivo de notarías, porque el archivo de notarías histórico, el bien puede estar en otro lado y no en un lugar tan circulado y con tanto tráfico que merece que esté relacionado con una actividad de difusión. ¿Quién va a consultar un acta de 1890? O sea, deben ser muy expertas las personas que van a ese tipo de documentos, desperdiciar un sitio técnico, como sitio para que hubiera ahí un museo introductorio de la Ciudad de México. Y estos edificios, que a mi modo, que yo en particular de ver, que de Ricardo de Gorreta le quedaron a ver a los casos. Yo creo que fue un par de edificios buenos, modernos, pero que Ricardo daba para más. No, aquí el problema es que ya el arquitecto de Gorreta, como yo ni lo conozco, pero con la factura, entonces, no digo los edificios. Ahí tiene un lugar tan importante de la ciudad como que se merecía unos edificios con más atención, no simplemente para hacer de mi opinión. Y bueno, vamos a dedicar un poco de tiempo a ver la Alameda. Como ven ustedes, el trazo de la Alameda es muy claro, en los franceses, en cada cruce había una fuente, las fuentes que han puesto nuevas, horrorosas, Cristo propuso sin fase, pero bueno, había que se arrojaron a los campeonatos y ahora es un espacio circular. Como ven, esa es una calle llamada el Calvario, se ven ahí unas capillas, y la iglesia de Corpus Christi, y San Diego, arriba de San Diego San Hipólito, las dos capillas de San Juan de Dios y la Santa Veracruz en la parte superior, y en la otra cabecera Santa Isabel, donde está ahora el Palacio de los Ángeles. Este es el documento más antiguo que tenemos, que es muy bonito, de la Alameda, con todo el uso que se le daba. Pero hay algo que no sé por qué no recuperamos. El problema de la Alameda siempre ha sido seguridad. Y que yo prefiero tener la siguiente: unas reglas bonitas que se puedan cerrar en la noche, a tener a los caballos estos
fuentes, están cortando, ¿verdad? Pero que a fin de cuentas siguen siendo seguros en la noche estos espacios. Que antes se acostumbraba a tener una reja y cerrar en la noche. Podía hacerse perfectamente. Aquí tienen ya una referencia de este espacio y cómo ya la avenida Juárez en este actualmente el municipio de Juárez ven ustedes aquí ya así unas capillas del Calvario en la época porfiriana, ya en las casas de la época de la geografía, porque la comunicación con la antigua ley ahora, la Alameda es el centro popular de un sector de la población que abarca todas las colonias de la República. O sea, si bien Chapultepec es que da todo este espacio verde del otro, en la Alameda, pues, yo durante toda la vida que viví por ahí, pues hay tomado el español y todo esto, de ahí mismo allá aquí fíjense que siempre fue un sitio de enorme convivialidad, siempre fue un sitio muy abierto, siempre. Y a medida que fue pasando el tiempo se fue aderezando con una serie de fuentes que desgraciadamente en esta última obra que se hizo como siempre con las carreras no recuperaron el nivel original, que todas las fuentes están muy subidas en el piso porque se ha venido poniendo piso sobre piso. Esta que es la fuente central tiene 3 escalones que ahora están perdidos ahí abajo, así. Y cada una de estas fuentes que son también traídas de Europa o premios de la academia tienen un cuidado diseño que pasarse sumamente a la realmente es el lugar de agua más atractivo que tiene. Ahora sirve para otras cosas también. Ahora lo nuevo es que ya no puede estar y pasa, valga la comparación, como pasa a las ciudades amuralladas, que una vez en Cartagena, una alcalde se dio iluminar las murallas, entonces el problema es que ya no había ningún celular. Todo iba adaptando y porque cada lema la necesidad de cada derecho. Y esto era parte de la Alameda, en la Alameda de la Norte, pero uno veía cientos de parejitas. Bueno, acuérdense que para nada, esta escasez de sitios donde la difusión se juntara, hizo un jardín que puso el besódromo. El besódromo. Ahí había policías en las entradas, no que todavía funciona, policías en las entradas, y uno entraba con su pareja, ¿verdad? Estaba cuidado. Y del otro lado, demolieron esta para hacer unas fuentes modernas que realmente dejan mucho. Este es el kiosco morisco de la arquitectura Rola que se hizo para la Feria Internacional de San y que ahora está en Parque de Juan Sagrado. Bien, y en este lugar, el kiosco morisco, este sirvió inclusive para sorteos de la Lotería Nacional, y ahí se inscribieron precisamente pruebas y el edificio se llama El Moro, porque al entrar a la zona de la Lotería Nacional, al entrar a la zona de sorteos, hay una cúpula que está inspirada en esta cúpula. Y claro, se mueve allá y se hace el municipio. Como ven,
tiene acróteras, tiene un parlamento muy clásico, tiene columnas en base, o sea, tiene una serie de libertades arquitectónicas, pero no cabe duda que el resultado de ella es muy agradable. Es muy agradable, porque estos dos buenos alemanes que no sabemos si son romanos o persas, son italianos. Y bueno, otra de las cosas que había en la Avenida Paz que se cayó con el silbo fue el Palacio. Que tenían unas decoraciones interiores verdaderamente kitsch, porque tenían jueguitos adentro de decoración, tenían la bóveda de la sala de espectáculos que prendían, se apagaban estrellitas y había comida. Los jueguitos se iluminaban, era magnífico. Claro que ahora quizás sea yo sí, claro, demasiado cursi, pero era todo un espectáculo de una carrera construcción interna. Ahora de dejar, hay tres parte de la fachada, tres ventanas de la parte de arriba. Y claro, la enorme modernidad de los años 30, de Luis Anasteli, Calderón, hicieron, inspirado evidentemente en las arquitecturas neoyorquinas y de Chicago, el edificio de la Nacional. Que también los invito a que es un edificio social. Tiene una serie de detalles, no se le da por la noticia. Claro, ahí lo ven ustedes, que era el contrapunto del edificio que después se levantó la cama y era un edificio sin naturaleza. Y aquí están ya este juego de edificios que son muy dignos. Ahora, estos sí ya están protegidos, especial por y todavía ser claro, que es accesible, ya ven ustedes el contrapunto con la torre latinoamericana, pero es curioso que este mismo arquitecto es el que hizo el plateresco español muchos años después. Seguramente al punto de tiempo, ¿no? Aquí es lo que pide ella, pero este es un edificio. En la esquina estuvo por muchísimos años una tienda donde todo el mundo cambió que se llamaba Regaló Prieto. Y luego Mibaki, la universidad de ciudad, uno compraba ahí todo el libro de arte, Mibaki tenía la exclusiva de Siqueiros, todo esto, así. Este es el proyecto original de Adán Guay. Ahí ven lo que decían de las pérgolas, tras la casa de aquí de la izquierda. Entonces se recuperó todo el proyecto de Guay, la frente según el diseño que tenía Guay, se creó el estacionamiento subterráneo. Y la dificultad que siempre tuvo el estacionamiento es curiosa. No existe un plano de redes subterráneas en la ciudad, sino que es el ingeniero Chávez, que es sabio, entonces abrían el cuerpo y aparecían. Ese de dónde va o dónde viene, pregunto en el ingeniero Chávez. Ese no tiene una ciudad de estas dimensiones, ¿no? Y hubiera dado Chávez, el único que sabía dónde estaba todo el cristiano. Y luego lo cortaron, era más lógico. Aquí hay un tubo de electricidad, pues cortan el electricidad. Así fueron haciendo al fracaso, porque, pero ahora el estacionamiento está planado, pero de mucho la imagen que llamamos Guay, y ya les había yo mencionado alguna vez que Guay reaccionó curioso porque Guay se fue del país en 1916. La revolución ya se consolidó, la revolución de la paz en 11. O sea, Porfirio Díaz se fue para que no hubiera revolución. Y lo primero que hicieron los grupos antagónicos fue pelearse entre ellos.
Entonces, en esta etapa de evolución, uno no estaba loco y todas las cosas, y no, años 20, pues en el año 16 se formó Adriel Chávez. Entonces, Adriel lo acusó periodísticamente de que había abandonado la obra se la había dejado en la políticamente en el gobierno. Y él mandó una carta abierta y que dice a un medio, desde 1911 nadie me pagó un centavo. Que yo llegué casi a vivir de mi compra porque nadie me podía pagar por oficina, los pagos, pagando las cuentas de candidato. Pues nadie le pagó. Y él escribió un libro que justifica cómo iba a quedar el palacio de cuando hizo las artes y la facilidad del libro. Que era totalmente el palacio, lo modificó para bien. Y los años que pasaron, pues fue y la nueva intervención ya consolidada, la dirección de Abelardo Rodríguez por el mayor del 36 y trabajar en el interior, sobre todo del hijo mariscal y todo el interior y la artícula con bandas espirosas, así se quedó cuando se fue a como ven, era un proceso, pero todas las partes exteriores así, ya estaban totalmente concebidas. Esta es una perspectiva moderna de Mariolo, en sentido tanto, pero que nos da idea de que es una decisión. Es un poco lo que yo siempre digo de los planes. Como lo dice que se tiene en el clásico. Aquí no hay dorado, pero la riqueza de formas, la riqueza de clavetudes, mucho habla. Claro, es una conferencia pero díganme ustedes si no, y tiene una cosa muy curiosa, que mucha gente no acepta, es una interpretación algo muy nacionalista con figuras que lo veremos más adelante inspiradas en el pasado del Estado. Ahora, el peligro de esto, aquí está todavía reclamado lo mismo, todavía la caña de la comarca es que ahora Bellas Artes ha comprado los premios de la Vaticana atrás y el chiste es que el proyecto, ojalá se haga así, no puede superar el volumen maestro, porque imagínense un edificio salir allá atrás, se va a ver fatal. Y los Pegasos del Figueroa que han viajado, o sea, los Pegasos eran para estar en cada esquina de la parte del edificio de otro muy pesado. Entonces, en el momento que los empezaron a poner, el edificio empezó a hundirse, ha tenido problemas de hundimiento, a pesar de que es una parrilla completa, ya se incluyendo todavía actualmente se hunde de varios centímetros al año. Y uno lo ve porque los estacionamientos, lógicamente hay que respetar a la ciudad y ahora entra uno a su rampa. Después estos pedazos se fueron a una de las esquinas de Plaza Mayor y años más tarde regresaron y están en el sitio donde ahora los dueños de las esquinas, que no son sitios para los perros más seguidos, pero desde luego se ven. Y estos todavía muy inspirados por una clásica. A mí me encanta este contrapunto, porque si uno ve la escultura, es una escultura totalmente siglo XIX, un enorme romanticismo, son puros artistas italianos que conocen la novela completa de todos los artistas que intervinieron, pero ni eso. O sea, esta misma remarca el extranjero los serpientes, la forma del arco, es una reinterpretación como loca de Bari, pero que creó una enorme expectativa. Hay una revista en Buenos Aires que dice que es el modelo después realmente de la gran ópera de París
¿verdad? De la vida, este es Dios que ya es el no está, desde luego, con mucho, yo no sé si me cogió mucho más o alguien a mí, porque lo sé, ¿verdad? O sea, cambiando cosas, a usted le da un gusto, pero es filosofía, y claro, también utilizar como tú sabes, mascarones y realmente es con mucho la mejor obra con la que se termina sin ayuda teatro, cambiando ese sentido interno y haciéndolo popular. Una de las cosas que la gente no nota, vale la pena recalcarlo, es que fue el primer teatro del mundo donde la ventaja del primer piso a la ventaja del último piso del tercer nivel es igual, o era igual, o sea, que tiene ahora, me parece pero esto fue una de las cosas más notables. Ustedes se acordarán todos los teatros, a medida que el precio es menor, se va alejando la medida del mercado. Y desde luego, en todos los teatros, y en el teatro que en Buenos Aires, se entra por otro lado. O sea que la chusma nunca se revuelve. Y aquí, en este gran sentido popular que da la revolución, todos entran al mismo vestíbulo, todos suben por el mismo elevador y todos se sientan en la misma butaca. Esto es muy significativo. Las mismas butacas son igualitas todas, o eran igualitas todas. Realmente un bien del entrenamiento, muy bien estudiados todos. Aquí termina mi última carrera. Pero aquí termina simplemente porque no vaya uno a un espectáculo en la sala, recorrer todo el ámbito, son ahora estamos y es el espacio, el espacio más desagradable es el que nos toca a nosotros los arquitectos, que tenemos que llevar una pasarela, el último piso, el un pasillo que no llegamos al autónomo. Pero alguien dijo que bueno, que lo dejemos ahí porque hacemos un uso de la arquitectura por otro lado no va a y sí es cierto, no hay cultura arquitectónica aquí, si hacemos sobre la arquitectura de otro, en otro lugar, una vez que no hay arquitectura. Entonces decía, mira, déjalo ahí porque dijo a Lorena, la gente por inercia va subiendo, y mozo el nombre Tiffany, y con la controversia si son o no son un dibujo de doctorado, que es de Montenegro. La gente dice que es de Montenegro es porque está en el volcán. Digo, de doctorado, su liga con el Palpuquín y todo eso que conocemos. Yo creo que son más probables sobre un espejo de Montenegro, más aparece para Montenegro, pero personalmente no puedo identificar, no hay documentos, se mandaron los cartones a Nueva York y no existe o no se conoce en este momento. Y claro, terminaríamos con volvamos a pensar nosotros, que es el símbolo de la modernidad del siglo XX, el gran ministro de la Comunidad Latinoamericana, una musera, una maravilla, los temblores dicen que se mueven 2 metros arriba, y no se refiere un solo metro, se ve un solo metro. Está declarado ya patrimonio nacional y una de las cosas es uno, ahora lo que es de pero Jesús quería modernizarlo para ayudar y las artes no lo dejaron, le dieron un proyecto alguna vez a José Cifá y a otros
Pero bueno, es muy representativo de este momento de la cultura moderna y del regionalismo que llega a máxima expresión. Y tuvo muchos problemas actuales y las finanzas intentaron resolverlo. Pero es un edificio simbólico, evidentemente, ¿no? Y vale la pena que se restaure. Los niños no lo han querido restaurar, ha recuperado, como ustedes saben, la parte de atrás, con todo lo que las instituciones, iguales, donde se ha recuperado toda la fachada de San Francisco, pero pues este es el recorrido global y esta parte de la Avenida Juárez. La próxima vez, bueno, no se les olvide. Muchas gracias. Nos vemos el día 4 de noviembre. Recuerden que es el día de San Carlos Borromeo. Bueno.